Saludos, apreciados participantes. El día de hoy nos corresponde desarrollar el tercer encuentro síncrono. Encuentro muy importante porque nos permite abrir esa mirada hacia el holismo. Eh, una, una actividad, una presentación que nos va realmente a direccionar hacia, hacia situaciones, hacia uso y aplicaciones de lo que son los sistemas de información gerencial. En este direccionamiento, hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en la actualidad, en este mundo de hoy, en este mundo cambiante, especialmente para nosotros, ok, que estamos inmersos en los sistemas y procedimientos contables. Entonces vamos a ver la gestión de proyectos de sistemas y sus aplicaciones. Em, cuando Cuando vemos la gestión de proyectos y de sistemas y aplicaciones clave para el éxito del entorno contable, entonces es allí donde nosotros ya como contadores comenzamos a ver eh, por qué la gestión de proyectos en sistemas es crucial. Entonces, quizás la pregunta, ¿por qué es tan crucial para un contador o para alguien en el ámbito contable? La respuesta, si se quiere, es simple. Si se quiere, estamos viviendo en la era de la digitalización. Ahora, prácticamente, cada procesamiento contable, desde el registro de las transacciones hasta la preparación de los estados financieros, depende directa o indirectamente de un sistema o de una aplicación en particular. Entonces, pensemos que, o no que, pensemos en los sistemas de gestión empresarial, en los software de contabilidad, las plataformas de banca electrónica, todos son productos de proyectos de sistema. Ahora bien, un buen sistema puede optimizar la eficiencia, reducir errores y proporcionar información financiera precisa y a tiempo. Pero, ¿qué pasa si el sistema no se ha desarrollado correctamente? Si no cumple con lo prometido, si se entrega tarde o con un presupuesto desbordado. Allí es donde entra en juego la gestión de proyectos. Entonces, entender los principios, la planificación, la organización, la administración y el control de estos proyectos nos asegura que los sistemas que hemos implementado o que se implementan o con los que trabajamos realmente nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos en lugar de convertirnos en un dolor de cabeza. Ahora, nos permite construir puentes sólidos entre las necesidades del negocio, entre las nuestras, las contables y las soluciones tecnológicas. Para ir acelerando un poco estos motores, me gustaría lanzar una pregunta al aire. ¿Qué tan importante creen ustedes que son los sistemas para la eficiencia y la precisión en nuestro trabajo contable a diario? Entonces, piensen en sus propias experiencias, ¿verdad? Porque es importante entender los ciclos de vida de un proyecto. La gestión de proyectos asegura que los sistemas se desarrollen a tiempo dentro del presupuesto, que los sistemas y sus aplicaciones son herramientas esenciales. Entonces, así entramos en la primera fase, que es la planificación del proyecto de sistema. Se desprende de la lámina, entonces vamos a hablar que avanzamos en la primera y quizás la más crítica de toda la fase, la planificación. Entonces, imaginemos que van a construir una casa.
Se les ocurriría empezar a poner ladrillo sin un plano, sin saber cuántas habitaciones tendrán o si tienen suficiente cemento. Por supuesto que no. La planificación de un proyecto de sistemas es exactamente eso. Es una hoja de ruta detallada que nos guiará donde la idea inicial fue concebida hasta la implementación final. En esta fase definimos con precisión qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Entonces, aquí es donde aterrizamos en los conceptos claves como la definición y alcance, ¿verdad? Eh, es vital. Necesitamos saber qué hará nuestro sistema y tan importante como eso, qué no hará. Entonces, por ejemplo, si estamos desarrollando un nuevo módulo para cuentas por pagar, definimos claramente las funciones. Permitirá registrar facturas, generar pagos automáticos o solo hará conciliaciones. Evitar la expansión del alcance desde el inicio es fundamental para no desviar el proyecto. Entonces, fíjense que el establecimiento del objetivo y su alcance y sus recursos y el cronograma es de vital importancia. Ahora, con respecto a los objetivos SMART, nuestros objetivos no pueden ser vagos, deben estar específicos, deben ser medibles, alcanzables, relevantes y con plazo. En contabilidad, un objetivo SMART podría ser reducir el 20% del término promedio del procesamiento de factura de proveedores dentro de los próximos 6 meses mediante la automatización. Esto es claro, cuantificable y a corto plazo. Por otra parte, vamos a identificar los intervinientes. ¿Quiénes son los involucrados? Aquí no solo hablamos de equipo técnico, para nosotros esto incluye a los contadores, gerentes financieros, auditores y los usuarios finales de los sistemas que utilizarán esos sistemas. Su participación temprana es por ello que decimos que es clave. Entonces, la estimación de recursos, ¿verdad? Personal, desarrolladores, analistas, hardware, software, presupuesto. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué necesitamos? Esto abarca el personal, como les dije, eh, a los desarrolladores, a los analistas, a los hardware y a los software que requiere eh, y sobre todo ese presupuesto detallado. Por otra parte está el cronograma. Establecemos los hitos principales, las tareas del proyecto y las fechas de entregas esperadas. Esto es lo que da una visión clara cuando esperemos completar cada parte del trabajo. Y algo crucial, la identificación de los riesgos iniciales. Es muy importante. Fíjense que de la lámina se desprende el plan de mitigación, ¿verdad? Pensar en lo que podría salir mal desde el principio, falta de personal calificado, problemas de integración, los sistemas existentes nos permiten preparar planes de mitigación antes de que ocurran los problemas. Entonces, tenemos el ejemplo de la planificación de un sistema de gestión de inventario para la empresa. Aquí en esta fase definiremos si el sistema solo registra entradas y salidas o si también maneja valorización de inventario, integración con otros módulos, eh, por ejemplo, con el de compra. Todo eso se decide en esta fase, en la planificación. Una planificación sólida es el cimiento de cualquier proyecto exitoso. Entonces, fíjense cuán importantes son estos aspectos contenidos en la lámina, los objetivos de alcance, la definición, la identificación de los interesados, los cronogramas, los riesgos iniciales, la falta de estimación, una definición clara de los objetivos. Es decir, que cada una de estas fases sencillamente
nos va a permitir opinar y decidir en estas áreas. Ahora bien, ahora que entendemos la importancia de la planificación, hablemos de cómo la llevamos a cabo en la práctica. Afortunadamente, no tenemos que empezar de cero. ¿Por qué? Porque existen herramientas y técnicas probadas que nos facilitan enormemente esta fase crucial. Una de las más conocidas es el diagrama de Gantt. Ustedes los manejan. Si alguna vez han visto esa línea de tiempo con barras que representan tareas y su duración, entonces eso es un diagrama de Gantt. Es excelente para visualizar los cronogramas del proyecto, porque es visual, ¿verdad? Y contiene los datos que se requieren identificar dependencias entre tareas, es decir, qué tareas debe terminar antes de la otra y cómo se puede empezar y ver el progreso general, ver cómo están solapadas una con la otra, nos da una foto clara de quién hace este, y para cuándo. Entonces luego tenemos este, eh, aquellos aspectos importantes que se traducen como la estructura y el desglose del trabajo. El trabajo hay que desglosarlo. Entonces, un proyecto más grande y complejo, el desglose nos ayuda a descomponer ese gran proyecto en paquetes de trabajo más pequeños y que sea manejable. Entonces, a nivel de tareas individuales, es muy importante. Esto no solo hace que el proyecto parezca menos abrumador, sino que también facilita la asignación de responsabilidades y la estimación de tiempos y de costos para cada componente. Por ejemplo, el desarrollo del módulo de asientos contables se desglosaría en diseño de bases de datos, codificación de interfaz, usuario, pruebas unitarias, entre otras. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo otra herramienta muy útil, especial para proyectos donde interactúan varios equipos, es la matriz de responsabilidades. A menudo la llamamos matriz RACI, que es un acrónimo, que define los roles de cada tarea. Responsable, quién ejecuta la tarea, aprueba, quién es el visto bueno final, consultado, quién debe ser consultado antes de tomar la decisión, e informado, quién necesita saber el resultado, pero no participa en la decisión. Esta matriz evita confusiones y asegura que todos sepan cuál es el rol, cuál es su papel. Y por supuesto, la tecnología nos ofrece una gran ayuda en el software de gestión de proyectos. Ahí tenemos el Trello, Asana, el Microsoft Project, que nos permite centralizar la planificación, el seguimiento y la colaboración. Con ellas podemos crear diagramas de Gantt, asignar tareas, compartir documentos y comunicarnos en tiempo real, lo que es invaluable, perdón, en un entorno de trabajo dinámico con los proyectos del sistema están diseñados. Ahora, utilizar estas herramientas no es solo una cuestión de formalidad, es una forma de organizar el caos, minimizar errores y aumentar drásticamente las probabilidades de éxito en nuestro proyecto desde la fase inicial de planificación hasta el final. Entonces, fíjense que es muy importante verlo de esa perspectiva. Y en la fase 2, la organización del proyecto, es, mm, es muy interesante. Una vez que tenemos nuestra planificación sólida, es el momento de pasar a la fase crucial, la organización. Si la planificación fue nuestro plano, la organización es cómo ensamblar el equipo de construcción eh, y asignar sus roles específicos. Es decir, se trata de la estructura del equipo de trabajo, definir sus roles, sus responsabilidades, establecer cómo van a comunicar y a colaborar. Entonces, aquí los elementos claves son el equipo de proyecto, no es solo un grupo de personas, es un conjunto de talentos, roles bien definidos. Tendremos
al gerente de proyecto, el analista de sistemas, los desarrolladores, los software, los probadores, los expertos contables, que son los que realmente van a decir qué es lo que requieren el usuario clave, que son quienes conocen en el fondo los procedimientos y validarán el sistema, que el sistema funcione para nuestras necesidades. La diversidad de habilidades es fundamental. Entonces, pasamos a lo que es la estructura organizacional. ¿Cómo se va a relacionar este equipo con el resto de la empresa? ¿Es un equipo funcional que pertenece a un departamento específico o es un equipo de proyecto temporal que se forma específicamente para estas iniciativas? La acción de la estructura imparte en la comunicación y la toma de decisiones, pero también es vital definir los canales de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Serán las reuniones diarias o semanales, utilizaremos herramientas de colaboración en línea, habrán informes de progreso formales. Establecer ahora cómo esto es el principio evita malentendidos de progresos formales. Establecer eso y asegurar que la información fluye correctamente entre los involucrados, incluyendo la gerencia y los usuarios. Eso garantiza muy bien lo que vamos a hacer. Y por último, tenemos el flujo de trabajo. Esto define cómo se realizarán las tareas, quién inicia el proceso, quién lo revisará y quién lo aprueba. Un ejemplo de esto es en el desarrollo de una funcionalidad contable. Se definiría cuál es el analista que defina los requisitos, el desarrollador lo implemente y el contador lo aprueba y el gerente lo apruebe. Fíjese cómo funciona en ese momento. Entonces, la importancia de una buena organización no puede subestimarse. Cuando un equipo está bien organizado, con roles claros y una comunicación fluida, se facilita la colaboración, se evita la duplicidad de esfuerzo y se minimiza la confusión, lo que nos pone ya en la ruta de lo que es la tercera fase, la administración, ¿verdad? Del proyecto. Ahí tenemos el liderazgo, la gestión de recursos, la gestión de cambio, gestión de calidad, gestión de adquisiciones, una comunicación continua. Entonces vemos ahora que llegamos al corazón del proyecto, que es la fase donde la planificación se convierte en acción, la administración o lo que también llamamos ejecución, es aquí donde el trabajo real se lleva a cabo, donde las ideas se materializan y donde los códigos se describen, los módulos se desarrollan y son integrados y se integran. En esta fase, la mano de obra del gerente de proyecto y el equipo es dirigir y gestionar todas las actividades para asegurar que se alcancen los objetivos que definimos en la planificación. Recuérdense cuando vimos los objetivos del MAR. Esto implica varias responsabilidades críticas. Primero y fundamental, el liderazgo y la motivación. Segundo, está la gestión de recursos. Esto significa asegurar que siempre tengamos el personal adecuado, con las habilidades correctas, el software, el hardware necesario, que el presupuesto se utilice de manera eficiente. Se trata de optimizar el uso de cada recurso y por eso es que el liderazgo y la motivación del equipo es, es fundamental. El líder debe inspirar, resolver conflictos y mantener todo enfocado en una meta común. Un aspecto muy importante, especialmente en proyectos de sistema, es la gestión del cambio, ¿verdad? El cambio no se detiene, es casi inevitable que surjan nuevas necesidades o modificaciones durante el desarrollo. Es crucial tener un personal formal y bien formado para evaluar y aprobar o rechazar estos cambios para evitar que el proyecto se desvíe por completo de su curso original y también costando y termine también costando más y entregando con disminución de la metafísica. También tenemos la gestión de calidad, no menos importante. Esto no solo se refiere a que el sistema funcione, sino que funcione bien, de manera precisa, de manera transparente, de manera clara, con éticas y que cumpla con los estándares definidos. Aquí se realizan las pruebas, las revisiones y las validaciones para asegurar que el sistema sea útil y confiable. Por ejemplo,
nuestros procedimientos contables. Ahora, si el proyecto requiere adquisición de software y hardware específico, contratación de servicios externos, entra en el juego la gestión de adquisiciones. Todo va a depender de lo que vaya surgiendo. Ok, ahora se refiere a todo un proceso de selección de proveedores, de negociadores, de contratos y seguimos entre sus entregas. Y por último, tenemos que la comunicación continua con el equipo y los interesados, ¿verdad? No solo dentro del equipo, sino también en todas aquellas personas que están interesadas en informar sobre el progreso, los desafíos y las decisiones. Es vital para mantener a todos alineados y comprometidos con el proyecto. Entonces, la ejecución es donde verdaderamente se observa la maestría del equipo y la solidez de la planificación, donde éstas se ponen a prueba. Entonces, es una fase de actividad constante, donde la flexibilidad y la capacidad de actuación son claves para superar los obstáculos que inevitablemente surgirán. Entonces, así llegamos a la fase número 4, el control del proyecto. Eh, hemos planificado, organizado y estamos ejecutando el proyecto, pero ¿cómo sabemos que vamos en el camino correcto? Aquí es donde la fase de control eh, eh, juega un papel preponderante. Podemos imaginarnos como un tablero de mando de nuestro proyecto que nos permite monitorear constantemente, detectar desviaciones y tomar acciones correctivas de ser el caso antes que se conviertan en grandes problemas. En esta fase estamos supervisando activamente el progreso y la comparación con lo que planificamos inicialmente. Los elementos clave son, primero, el seguimiento del cronograma. Necesitamos saber, vamos a tiempo, estamos retrasados, podemos ajustarnos y resolver y volver al camino trazado. De la mano de esto está el control del presupuesto. Es decir, las preguntas son básicas, son típicas, estamos dentro de lo que asignamos, hay gastos inesperados. Y por ello es vital para la salud financiera del proyecto y por el fin de la organización, ¿verdad? Entonces, para nosotros, la contabilidad, esto es directamente relevante. Y la gestión de riesgo, ¿verdad? La gestión de riesgo continua sí, es crucial. Los riesgos que identificamos en la planificación deben ser monitoreados. Se ha materializado algunos, si es así, estamos aplicando nuestros planes de contingencia. Entonces, el control de calidad es continuo, no se trata no solo de probar el sistema final, se realizan pruebas en cada fase, revisión de código y validación con los usuarios constantemente con la parte contable para asegurar que el sistema no solo funcione, sino que cumpla con los estándares de calidad y los requisitos del negocio establecido. Entonces, y un componente crucial son los reportes de progreso. Debemos comunicar regularmente el estado del proyecto a todos los interesados, incluyendo la alta gerencia. Estos informes este, sobre los hitos alcanzados, sobre los desafíos, sobre los consumos y sobre los proyectos. Y para lanzar eh, la medición del desempeño, lógicamente estamos hablando de los KPI, podríamos medir el porcentaje de tareas contempladas, las tasas de errores detectadas o la variación de costos. Ellos nos dan los datos correctos sobre la salud del proyecto. Entonces, es importante, es interesante lanzar una pregunta al aire y es aquella que dice, ¿qué creen ustedes que pasaría si en un proyecto de sistemas no se haría el control riguroso? Entonces, permitir unos segundos para esa reflexión. Entonces, reflexionen sobre ello. Sin un control constante, los proyectos podrían desviarse excesivamente en tiempo, costo
y calidad, inclusive hasta dejar de ser eficiente. El control es nuestra garantía de que el proyecto se mantendrá en curso y entregará el valor esperado. Ahora llegamos a lo que es el ciclo de vida del proyecto y sus metodologías. Hemos desglosado el proyecto en sus fases principales: planificación, organización, administración, ejecución, control. Pero es importante entender que estas fases no son eventos aislados, forman parte de un ciclo de vida continuo de un proyecto. Entonces, un proyecto eh, prácticamente atraviesa las siguientes etapas: iniciación, donde se define la idea, el problema a resolver y evaluar la viabilidad del proyecto. La planificación ya la sabemos, la fase que ya cubrimos, donde se define qué hará, cómo, cuándo y con qué. En la ejecución, donde el trabajo se lleva a cabo. El control, ya vimos que es la supervisión constante para asegurar que todo funcione de manera adecuada y se documenten las elecciones aprendidas. Cuando hablamos de lecciones aprendidas, estamos refiriéndonos a ese grado de comprensión. Este ciclo es fundamental, pero ¿cómo se implementa el trabajo técnico dentro de esta fase? Aquí es donde entran las metodologías de desarrollo del sistema. Hay dos enfoques principales que veremos brevemente. Primero, la metodología en cascada, cascada o la tradicional. Piensen en ella como una secuencia lineal, como una cascada de agua que fluye hacia abajo. Cada fase, requisito, diseño, desarrollo y prueba, implementación, debe implementarse totalmente antes de pasar a la siguiente. Entonces, es una metodología muy estructurada, predecible y adecuada a los proyectos donde los requisitos son muy estables. En contraste, tenemos las metodologías ágiles, hoy en día muy hablada. Eh, eh, por ejemplo, hoy tenemos ahí tenemos allí la Canva. Entonces, cuando hablamos de Kanban, están las metodologías, eh, son iterativas y las adaptables, ¿ok? Entonces, eh, está Miley también. En un lugar, en una entrega final grande, se trabaja en ciclos cortos llamados sprint, ¿ok? Es decir, el tiempo lo dividimos en espacios de tiempo muy cortos. En Scrum también, entregando funcionalmente pequeñas, pero completas de forma frecuente. Entonces, la gran ventaja aquí es la flexibilidad y ante los cambios. Así los requisitos evolucionan, los contadores nos dicen eh, que necesitan una función diferente. Entonces, la metodología ágil ahí permite incorporar esos cambios de manera más sencilla. Es como construir un edificio modular donde podemos añadir o modificar partes más fácilmente. Es decir, entonces esas metodologías son muy interesantes conocerlas y manejarlas. Hay que irnos documentando sobre ello. Entonces, para nosotros en el ámbito contable, la elección de las metodologías es importante. Una metodología ágil que podría significar que recibimos versiones funcionales del sistema contable más a menudo, ¿verdad? El Scrum, de lo que nos permite dar retroalimentación constante y asegurar que los productos finales se adapten mejor a nuestras necesidades. Y por otro lado, un enfoque de cascada podría darnos mayor predictibilidad en el cronograma de los requisitos. Comprender estas metodologías nos ayuda a saber cómo interactuamos con el equipo en desarrollo, eh, y qué podemos esperar en términos de entrega y adaptarnos a precisamente a esos cambios. Eh, los desafíos comunes y éxitos de los proveedores, ¿verdad? De los proyectos, perdón, de los sistemas contables. Entonces ya hemos recorrido las fases de metodología, pero ser realista es clave. Los proyectos de sistema y más aún cuando impactan procedimientos contables complejos
no siempre son un camino de rosa. Hay desafíos comunes eh, y entre ellos tenemos primero eh, eh, los requisitos, la gestión de requisitos cambiantes. ¿Ok? En el mundo actual, las leyes fiscales, las normas contables, o las necesidades de negocio pueden evolucionar rápidamente. Si un sistema no es adaptable, puede volverse obsoleto antes de ser implementado por completo. Es decir, que ahí está muy completamente claro con eso. La falta de comunicación es un problema recurrente, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente. A menudo hay una brecha entre el equipo técnico que construye el sistema y los usuarios del negocio, como nosotros los contadores, ¿verdad? Que necesitamos que el sistema funcione de manera específica. Esto puede llevar a malentendidos y a funcionalidades que no cumplen las expectativas. La resistencia al cambio ya la hemos analizado por parte de los usuarios. Implementar nuevos sistemas contables a menudo significa cambiar procesos establecidos, los recursos limitados, ya también lo hablamos. Entonces, la integración de los sistemas existentes es un desafío técnico significativo. Un nuevo sistema contable rara vez opera de forma aislada. Deben comunicarse entre los sistemas de nómina, inventario, venta, bueno, producción, y asegurar que esta comunicación sea fluida y sin errores. Y por eso decimos que es una tarea compleja, perdón. Pero no todos son obstáculos. Con una buena gestión podemos superarlo y lograr resultados sobresalientes. Aquí están las claves del éxito: una comunicación efectiva, la participación activa de los usuarios clave independientes, un liderazgo fuerte que mantenga el equipo motivado, la capacitación adecuada para los usuarios y, por supuesto, el monitoreo y control constante de lo que ya hemos, de lo que ya hemos discutido, ¿verdad? Entonces, los proyectos de sistema son muy importantes verlos desde toda su integralidad. Entonces, en conclusión, hemos llegado al final de este paseo por la gestión de sistema y aplicación. Espero que esta presentación les haya dado claro el porqué del tema es relevante. Un mensaje claro que quiero que se lleven hoy es la gestión de proyectos de sistema y su aplicación. No es solo una disciplina técnica, es una habilidad fundamental para la optimización y modernización de los procedimientos contables y la eficiencia, lógicamente, organizacional. Es un mundo donde la contabilidad está cada vez más digitalizada, muestra capacidades para entender, participar y en algún momento liderar estos proyectos será una ventaja competitiva. Entonces, pensemos en cómo un sistema bien planificado, organizado, administrado y controlado puede transformar la forma en que en que registramos las transacciones, generemos informes, cumplimos con la normativa fiscal y todo aquello que se relaciona eh, con la fuente de los problemas. Con esto damos por finalizada eh, la actividad síncrona pactada para el día de hoy. Quisiera que ustedes revisen todo este contenido teórico, lo vean, lo analicen y comiencen a ver la interconectividad entre las diferentes partes de un sistema y cómo nosotros intervenimos cuando damos la opinión para el funcionamiento. Nosotros no somos ingenieros en sistemas, pero sí conocemos qué información requerimos y cómo debemos procesarla. Y el ingeniero hará realidad nuestras solicitudes. Muchas gracias. Hasta pronto. Estamos en contacto. Espero vernos en la próxima actividad.